Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Soy Owen y cumplí 18 años hace unos meses. O al menos se suponía que lo haría. Mis padres realmente no dejaron que eso pasara. El día que se suponía que marcaría mi libertad terminó siendo la noche en que todo cambió entre mi hermano, las personas que nos criaron y yo. Crecí en una casa donde todo giraba en torno a mi hermano mayor, Caleb. Él era 2 años mayor. El talentoso, el niño de oro, el futuro doctor. Al menos así lo describía siempre mi madre a cualquiera que quisiera escuchar. Cada vez que un amigo de la familia venía a casa, ella encontraba la manera de mencionar sus notas o cómo sacrificaba sus fines de semana para ser voluntario en el hospital, lo cual, por cierto, hizo exactamente una vez. Mi padre no era mucho mejor. Él se le iluminaba el rostro de orgullo cada vez que Caleb simplemente existía. Mientras tanto, yo era el chico callado al que le gustaba dibujar, leer y estar a mi aire. Si Caleb sacaba una A, salíamos a cenar. Si yo sacaba una A, me decían, «Buen trabajo, campeón», antes de que la conversación volviera a él. Al principio no me molestaba. Me decía a mí mismo que así es como funcionan las familias. Algunos chicos son más extrovertidos, más carismáticos, más visibles. Pero a medida que crecí, la diferencia se volvió imposible de ignorar. Cuando tenía 16 años, ahorré durante meses para comprar una guitarra usada. Quería aprender música en serio, tal vez incluso estudiarla algún día. Recuerdo haberle enseñado el instrumento a mi madre con una sonrisa enorme, esperando que dijera algo bonito. Ella lo miró, frunció el ceño y dijo, «Qué bien, pero de verdad deberías concentrarte en algo práctico, como tu hermano». Esa frase me persiguió durante años. Como tu hermano. Era su comparación favorita. Caleb era el hijo en nuestra casa y yo era la sombra que probaba que su luz existía. Aún así, intentaba no tomármelo personal. Trabajaba después de la escuela en una pequeña tienda de comestibles. Apartaba cada céntimo y hacía todo lo posible por no meterme en problemas. Me dije a mí mismo que cuando cumpliera 18, finalmente me tratarían como un adulto. Incluso planeé una pequeña cena de cumpleaños. Nada elegante, solo unos pocos amigos en mi restaurante favorito. Pero 2 días antes de mi cumpleaños, mamá me sentó en la sala con esa mirada que siempre usaba antes de dar malas noticias. Caleb estaba tirado en el sofá, revisando su teléfono. «Owen», empezó. «Hemos estado pensando. Tal vez sea mejor que no hagas una gran celebración este año». Parpadeé. «¿Una gran celebración? Mamá, solo es una cena con amigos. La estoy pagando yo mismo». Ella suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable. «No es por el dinero. Es solo que tu hermano se ha estado sintiendo deprimido últimamente. No entró en la facultad de medicina, que era su primera opción, y no queremos que se sienta peor, ya sabes, armando un gran escándalo por tu cumpleaños en este momento». De hecho, me reí pensando que estaba bromeando. «¿Me estás tomando el pelo? ¿Están cancelando mi cumpleaños número 18 porque Caleb no entró a la universidad?» Papá intervino desde detrás de su periódico. «Cuida tu tono, hijo. Tu hermano está pasando por un momento difícil. Puedes celebrar más tarde». Los miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Celebrar más tarde. Como si cumplir 18 fuera algo que pudieras posponer hasta que fuera conveniente para otra persona. Caleb no dijo ni una palabra. Solo sonrió disimuladamente a su teléfono, fingiendo no escuchar. Esa noche me quedé despierto reviviendo cada pequeño momento en el que había sido hecho a un lado por él. Cada cumpleaños en el que él recibía el regalo más grande. Cada Navidad en la que yo desenvolvía calcetines mientras él recibía una computadora portátil nueva para estudiar. Y ahora, incluso mi cumpleaños número 18 no era mío para celebrarlo. A la mañana siguiente, intenté razonar con ellos de nuevo. «Ya se lo dije a mis amigos. Pagué la reserva. No es justo cancelar ahora». La voz de mamá se endureció. «La vida no siempre es justa, Owen. Deberías ser más comprensivo. Caleb es tu hermano. ¿Acaso no te importa cómo se siente?» Esa última pregunta me golpeó fuerte porque sí me importaba. Siempre me había importado, pero nunca fue recíproco. Caleb nunca se saltó una celebración por mí. Nunca disminuyó su propia felicidad por mi bien. Supongo que las reglas solo iban en una dirección. Me salté el desayuno y salí a caminar para despejarme la cabeza. Era finales de febrero, frío y gris. Y recuerdo pensar lo apropiado que era. Mi día de casi cumpleaños parecía estar de luto. Cuando regresé, mamá estaba hablando por teléfono con la tía Linda, diciéndole lo maduro que había sido por aceptar cancelar la celebración. Caleb estaba sentado en la cocina comiendo panqueques y me miró con una sonrisa petulante. «Supongo que sigo siendo el favorito», dijo, riendo como si fuera lo más gracioso del mundo. No le respondí. Simplemente me di la vuelta y fui a mi habitación. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que no podía seguir esperando a que me valoraran. No iban a despertar un día y de repente verme por quien era. Así que empecé a planear. No por venganza, todavía no, sino por libertad. Revisé mis cajones, empaqué lo esencial y guardé el resto de mis ahorros en mi mochila. No tenía mucho,
unos $1,200, pero era suficiente para unas semanas si era cuidadoso. Pasé el día siguiente fingiendo que todo era normal. Sonreí en la cena, me reí de los chistes estúpidos de Caleb y esperé. Luego, cuando el reloj marcó la medianoche, técnicamente mi cumpleaños, salí tranquilamente de la casa con mi mochila al hombro. El aire frío me golpeó como una bofetada, pero se sintió bien. Real. Recuerdo estar parado al final de la entrada, mirando hacia esa casa y pensando, esta es la última vez que me van a quitar algo. Encontré una habitación barata para alquilar cerca del Community College y empecé a trabajar turnos extra en la tienda de comestibles. No era glamoroso, pero por primera vez era libre. Sin chantajes emocionales, sin comparaciones, sin Caleb. Las semanas se convirtieron en meses y, poco a poco, construí mi propia vida. Ahorré lo suficiente para mudarme a un pequeño apartamento. Comencé a tomar clases en línea y seguí aprendiendo a tocar la guitarra por mi cuenta. Cada logro que conseguía, pensaba en cómo habrían encontrado la manera de arruinarlo, y estaba agradecido de que ya no pudieran. Luego, aproximadamente un año después, todo volvió a mí de golpe. Comenzó con un mensaje de texto de mi madre. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. Luego vino otro de papá. Tu hermano ha estado pasando por un momento difícil. Tal vez podrías ayudarlo ya que ahora te va tan bien. Eso captó mi atención. ¿Tan bien? ¿Como siquiera lo sabían? No les había contado nada. Resultó que Caleb había encontrado mi Instagram. Vio las fotos de mi apartamento, mi guitarra, el pequeño pero creciente canal de YouTube que había iniciado para mi música. Vio los comentarios de la gente que me apoyaba. Y para alguien que siempre había sido el niño de oro, ver a su hermano menor prosperar sin él debió haber sido insoportable, porque lo siguiente que supe fue que apareció en mi puerta. Y ahí es donde todo realmente comenzó a desmoronarse. Nunca olvidaré el sonido de ese golpe. 3 toques cortos e impacientes, del tipo que no pide permiso. Simplemente anuncian, voy a entrar, te guste o no. Cuando abrí la puerta, Caleb estaba parado allí con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, la barbilla ligeramente levantada, luciendo esa misma sonrisa de suficiencia que siempre usaba cuando quería parecer superior. No me saludó. Simplemente miró por encima de mí hacia mi apartamento como si lo estuviera inspeccionando. Así que, dijo finalmente, aquí es donde te has estado escondiendo. ¿Escondiendo? Así lo llamó. No viviendo, no mudándome, no empezando de nuevo. ¿Escondiéndome? No respondí de inmediato. Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero la curiosidad y quizás un rastro de mi viejo instinto fraternal me hicieron hacerme a un lado. ¿Quieres pasar? Pregunté con la voz inexpresiva. Se encogió de hombros. Claro. En el momento en que entró me arrepentí. Sus ojos escanearon el lugar como si estuviera buscando pruebas de que yo no pertenecía allí. Los muebles baratos de segunda mano, la pila de platos secándose en el mostrador, mi guitarra apoyada junto a la ventana. No está mal, dijo finalmente, pasando un dedo por mi mesa. Aunque algo pequeño. Es mío, dije. Se rió entre dientes como si hubiera dicho algo gracioso, ¿verdad? Independiente, Owen, ¿eh? Le dije a mamá que volverías corriendo después de un mes. Ignoré eso y pregunté. ¿Por qué estás aquí, Caleb? Finalmente se le cayó la sonrisa falsa. Mamá y papá están preocupados por ti. Simplemente te fuiste. Ni una nota, nada. ¿Sabes lo egoísta que fue eso? Esa palabra, egoísta, me hizo hervir la sangre. ¿Egoísta? ¿Te refieres a que me dijeran que no podía celebrar mi propio cumpleaños porque tú estabas triste por el rechazo de tu universidad? Frunció el ceño, claramente sin esperar que le contestara. No fue así. Oh, fue exactamente así, dije. Te sentaste allí comiendo panqueques mientras cancelaban mi cena de cumpleaños por ti. Ni siquiera intentaste detenerlos. Me miró por un segundo. Luego se encogió de hombros. No es mi culpa que se preocupen más por mí. No puedes culparme por ser el favorito. No sé qué esperaba. Quizás algo de culpa o al menos algo de conciencia. Pero escucharlo decirlo tan casualmente fue como si alguien presionara un pulgar sobre un viejo moretón. Así que eso es todo, dije en voz baja. Viniste aquí solo para recordarme que sigues siendo su niño de oro. Sonrió de nuevo. Suena celoso. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada había cambiado. No estaba allí para disculparse. Estaba allí porque me había visto progresar y eso le molestaba. Me acerqué a la puerta y la abrí. Deberías irte. Por un momento pensé que discutiría, pero en cambio sonrió con esa sonrisa exasperante y dijo, bien, pero no te sorprendas si mamá llama pronto, te extraña. Después de que se fue, me quedé allí parado mirando la puerta cerrada. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por rabia. Intenté ignorarlo, diciéndome que desaparecería de nuevo, pero una semana después mi madre apareció. Llegué a casa del trabajo y vi su coche aparcado frente al edificio. Estaba apoyada en él, agarrando una bolsa de papel. Owen, llamó cuando me vio. Por fin, suspiré. Mamá, ¿cómo siquiera encontraste dónde vivo? Caleb me lo dijo como si nada. No te enfades. Solo queríamos verte.
No tenía energía para discutir, así que la dejé entrar. Ella miró alrededor del apartamento de manera muy parecida a como lo había hecho Caleb, pero en lugar de burlarse, simplemente suspiró dramáticamente. No deberías vivir así. Este lugar es tan sencillo. Es lo que puedo pagar. Dejó la bolsa de papel sobre mi mostrador. Te traje algo de comida. Probablemente no estás comiendo bien. Dentro había recipientes de sobras, los favoritos de Caleb. La famosa lasaña de mamá, pollo a la parmesana, incluso ese pastel de chocolate que siempre le hacía a él en sus cumpleaños. ¿Sabes? Ni siquiera me gusta la mayor parte de esto, dije en voz baja. Ella parecía genuinamente confundida. ¿En serio? Pensé que a todo el mundo le encantaba mi lasaña. Por supuesto que lo pensó. Ella nunca notó los detalles sobre mí. Nos sentamos a la mesa, y ella comenzó a hablar de lo difícil que habían sido las cosas desde que me fui, de lo estresado que estaba mi padre, y de cómo Caleb se estaba esforzando al máximo después de su segundo rechazo universitario. Cada frase comenzaba con cómo se sentía otra persona. Ni una sola vez preguntó cómo estaba yo. Cuando finalmente lo hizo, fue en forma de un cumplido indirecto. Pareces feliz. No pensé que durarías tanto aquí. Siempre fuiste tan sensible. Me contuve las ganas de reír. ¿Quieres decir que no dejé que me pisotearan? Ella frunció el ceño. No empieces, Owen. Estamos tratando de arreglar las cosas. Quería creerle, de verdad que sí. Pero luego dijo lo que me hizo darme cuenta de que arreglar las cosas significaba algo muy diferente para ella que para mí. Tu hermano podría mudarse contigo por un tiempo, dijo casualmente. Solo hasta que se recupere. Necesita un nuevo comienzo. Claramente has logrado eso por ti mismo. Pensé que tal vez podrías ayudarlo, dar el ejemplo. Me levanté. ¿No puedes estar hablando en serio? Ella parpadeó como si yo fuera el que estuviera siendo irrazonable. Owen, es tu hermano. Las familias se ayudan mutuamente. Me reí. Una risa fea y amarga que me sorprendió incluso a mí. ¿Quieres decir que yo lo ayudo mientras tú finges que es justo? Nunca me ayudaste cuando lo necesité. Su tono se volvió cortante. No me hables así. Te dimos todo. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, el lugar que había construido de la nada, y dije, no, mamá. Yo me di todo. Tú le diste todo lo demás a Caleb. Ella se quedó allí sin palabras por una vez. Luego recogió su bolso, murmuró algo acerca de que yo era un desagradecido y se fue. Durante las siguientes semanas, las cosas se calmaron. Me concentré en el trabajo, las clases y la música. Mi canal de YouTube comenzó a ganar tracción. No eran números enormes, pero sí suficientes para que pudiera ver un futuro formándose. Entonces, de la nada, papá llamó. No había hablado con él desde que me fui. Papá, dije con cansancio. Ella quería que dejara que Caleb se mudara conmigo. Bueno, él necesita un lugar, dijo papá, como si eso lo explicara todo. Es familia. Yo también lo soy, dije en voz baja. Pero eso nunca pareció importar, suspiró. Estás siendo dramático. Siempre te hemos querido. Casi me río. Sí, tal vez en teoría. Hubo una larga pausa antes de que dijera, si no quieres ayudar, bien, pero no esperes que te apoyemos cuando las cosas se pongan difíciles. Esa fue la gota que colmó el vaso. Por primera vez sentí que algo cambiaba dentro de mí. No solo rabia o dolor, sino claridad. Pero el universo no había terminado de poner a prueba esa realización. Unos días después, Caleb apareció de nuevo. Esta vez no estaba solo. Tenía una maleta. No te asustes, dijo, dejándola junto a la puerta. Mamá dijo que me dejarías quedarme aquí. Me quedé mirándolo. No, absolutamente no. Vamos, hombre, dijo, pasándose una mano por el pelo. Es solo por un par de semanas. Tengo una habitación, dije. Y tú puedes pagar el alquiler. Tienes trabajo. Dudó. Sí, sobre eso. Renuncié. Por supuesto que lo hizo. Caleb nunca se quedaba en un lugar el tiempo suficiente para enfrentar las consecuencias. Me crucé de brazos. No te vas a quedar aquí, Caleb. Puso los ojos en blanco. Vaya, ¿de verdad crees que eres mejor que todos ahora, eh? El gran hombre con un canal de YouTube y un apartamento de mierda. ¿Sabes? Mamá tiene razón. Has cambiado. Solías ser agradable. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la calma. Tú solías ser tolerable. Eso captó su atención. Sus ojos se entrecerraron y por un momento vi un destello de ira real. Te vas a arrepentir de esto. Y luego se fue. Pero no sin antes tomar una foto de mi apartamento mientras salía. No sabía qué planeaba hacer con ella, pero lo descubrí muy pronto. Unos días después recibí un mensaje de mi tía. ¿Estás bien? Tu mamá dijo que estás pasando apuros y que te niegas a recibir ayuda. No seas demasiado orgulloso, querido. No tardé en atar cabos. Caleb debe haberles mostrado esa foto a mis padres, alegando que apenas me las estaba arreglando. Probablemente le dijeron a toda la familia que yo era demasiado terco para volver a casa. Empezaron a llegar las llamadas de lástima. Los mensajes de texto, los pasivo-agresivos de «estamos orando por ti». No respondí a ninguno de ellos. En cambio, me esforcé más en mi trabajo. Subí más música, hice crecer mi audiencia e incluso conseguí un pequeño acuerdo de patrocinio. Cuanto mejor me iba, más desesperados parecían ponerse.
Entonces, una noche, mientras terminaba una sesión de grabación, llamaron de nuevo a mi puerta. Esta vez, no era Caleb. Eran los tres. Mamá, papá y el niño de oro. Estaban allí de pie como un frente unido, cada uno con una expresión diferente. Mamá parecía ansiosa, papá se veía severo y Caleb parecía engreído. ¿Podemos pasar? En el momento en que se sentaron supe que no era una visita social. Había tensión en el aire, del tipo que solo precede a una tormenta. Papá habló primero. Necesitamos hablar sobre esa actitud tuya. ¿Qué actitud? Pregunté. Mamá intervino. Has estado distante, irrespetuoso. Hemos intentado ayudarte pero sigues alejándonos. Casi me río de nuevo. Ayudarme. Intentaron meterlo en mi apartamento y ¿ahora están diciendo que yo soy el problema? De verdad te encanta hacerte la víctima, ¿eh? Eso fue todo. Algo dentro de mí se rompió. Los miré a cada uno. Las personas que me habían hecho sentir invisible toda mi vida. Y por primera vez, no tuve miedo de hablar. ¿Saben qué? Dije en voz baja. Y justo cuando estaba a punto de decirles todo lo que había reprimido durante años, todo el resentimiento, todo el dolor, Caleb sonrió, se inclinó hacia adelante y dijo algo que lo cambió todo. La sonrisa de suficiencia de Caleb lo dijo todo, incluso antes de que las palabras salieran de su boca. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Esa confianza falsa y casual, goteando de él como aceite. ¿Crees que lo tienes todo resuelto? ¿Verdad, Owen? Dijo. Tu pequeño apartamento, tu canal de YouTube, tu independencia. No respondí. Todavía estaba tratando de entender por qué estaban todos allí sentados en mi diminuta sala de estar, como si fuera una intervención. Excepto que nadie parecía preocupado por mí. Se veían enojados, amenazados. Mamá juntó las manos y tomó un respiro tembloroso. No vinimos a pelear, cariño, solo necesitamos ser honestos sobre algo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué se supone que significa eso? Tu madre y yo estuvimos hablando, y creemos que es hora de que vuelvas a casa. Parpadeé. ¿Qué? Todo esto de vivir solo estuvo bien por un tiempo, pero ha ido demasiado lejos. Te estás aislando. Estás siendo orgulloso. Caleb necesita apoyo, y necesitamos que nuestra familia vuelva a estar junta. Ahí estaba de nuevo. Siempre se trataba de lo que él necesitaba. Intenté reírme, pero sentí una opresión en el pecho. Están bromeando, ¿verdad? No pueden simplemente decidir que me mudo de vuelta. Papá frunció el ceño. No estamos decidiendo, estamos pidiendo. Pero lo estás haciendo más difícil de lo necesario. Para todos menos para mí, murmuré. No entró a la facultad de medicina de nuevo y ha estado deprimido. ¿Sabes lo frágil que puede ser? El tono de papá se endureció. No hables así de tu hermano. Miró a mamá, luego de vuelta a mí. ¿Te des cuenta o no? Ese dinero en tu cuenta cuando te mudaste vino de nosotros. Eso fue de mi trabajo en la tienda de comestibles. Centavo que enganaba en la tineda. Transferimos algo de dinero a tus ahorros cuando tenías 17 años. Queríamos darte una red de seguridad, pero ese dinero sigue siendo nuestro. Técnicamente. Podía escuchar el leve zumbido del refrigerador, los coches distantes afuera y la lenta y creciente comprensión de que esto no se trataba de familia o preocupación. Se trataba de control. Me puse de pie. ¿Así que creen que eso les da derecho a decirme cómo vivir mi vida? Los ojos de papá se entrecerraron. Ni siquiera tendrías eso bajo. Parece que alguien le debe un poco de gratitud a la familia. ¿Te refieres a que el tipo que nunca movió un dedo en su vida quiere que esté agradecido? Se encogió de hombros. No durarías una semana si te cortaran. Quería gritar, chillar, pero algo en la sonrisa de suficiencia de su rostro me dijo que eso era exactamente lo que quería, que perdiera el control para que pudieran volver a hacerse las víctimas. Así que, en su lugar, respiré profundamente y dije en voz baja, «Fuera». La voz de mamá se quebró. «Owen», papá se levantó fulminándome con la mirada. «Estamos tratando de ayudarte. No hagas que nos arrepintamos». No me moví. Ya deberían arrepentirse. Finalmente se fueron, dando un portazo al salir. Pasaron unos días. Intenté seguir adelante, concentrándome en mi música, grabando hasta altas horas de la noche. Pero había una tensión que no podía sacudirme. Se dio. Una mañana me desperté con una avalancha de notificaciones en mi teléfono. Comentarios, mensajes, menciones. Mi canal de YouTube, el que había pasado un año construyendo, estaba explotando. Al principio pensé que era algo bueno. Tal vez una de mis canciones finalmente se había vuelto viral. Luego vi el título de un nuevo video que se extendía como la pólvora. La verdad sobre Owen, el mentiroso detrás de la música. El estómago me dio un vuelco. Era un video de 15 minutos subido por una cuenta aleatoria que solo se había creado el día anterior. Pero la voz la reconocí de inmediato. Caleb. Había usado un nombre falso, distorsionado ligeramente su voz, pero no había forma de confundir su forma de hablar. Las mismas pausas petulantes, las mismas pequeñas inflexiones. El video mostraba capturas de pantalla de mi Instagram, mis análisis de YouTube, incluso clips de mis live streams. Afirmaba que estaba fingiendo mi éxito, que había robado dinero a mis padres,
que me estaba haciendo la víctima para hacerlos quedar mal. Incluso insinuó que mis seguidores estaban siendo estafados por un chico que fingía estar en la ruina. Fue como ver a alguien quemar tu casa y narrarlo como un cuento antes de dormir. En un momento, dijo, es curioso cómo Owen actúa como un hombre hecho a sí mismo cuando todas sus facturas las pagaron mami y papi. Supongo que ser la decepción de la familia finalmente valió la pena. Me sentí enfermo. Mis mensajes directos, DM, estaban llenos de gente preguntando si era verdad, otros burlándose de mí, algunos incluso llamándome fraude. Llamé a mis padres de inmediato. ¿Sabías de esto? ¿Lo sabías? Tu hermano solo estaba tratando de contar su lado de la historia. La gente merece saber lo que realmente pasó. ¿Lo que realmente pasó? La voz de papá se unió desde el fondo. Tú te buscaste esto, Owen. No nos dejaste otra opción. ¿Lo dejaron arrastrar mi nombre en línea? Mamá dijo en voz baja. Solo tenías que volver a casa. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Esa noche, me senté en mi apartamento oscuro mirando el resplandor de la pantalla de mi laptop. El video había alcanzado las 20.000 visitas. La sección de comentarios era un campo de batalla. La mitad de la gente defendiéndome, la otra mitad destrozándome. Y luego vi un comentario de la cuenta personal de Caleb. Supongo que el éxito es algo de familia. Algunos simplemente nos lo ganamos honestamente. Cerré la laptop de golpe con tanta fuerza que el sonido resonó en el apartamento. Por primera vez en mi vida, no solo me sentí enojado. Me sentí traicionado, completa y profundamente traicionado por las personas que se suponía que debían protegerme. No solo arruinaron mi cumpleaños, mi infancia o mi paz mental, estaban tratando activamente de destruir todo lo que había construido. Apenas dormí esa noche. Mis pensamientos seguían dando vueltas. Destellos de la sonrisa de Caleb, la voz de mi madre, las amenazas de mi padre. Pensé en todas las veces que había excusado su comportamiento, todas las veces que me había dicho a mí mismo que cambiarían. Pero ahora lo veía tal como era. No me querían de vuelta porque me amaran. Me querían de vuelta porque no podían soportar la idea de que me estaba yendo mejor sin ellos. A la mañana siguiente recibí otro mensaje de texto de Caleb. Caleb. Oye, hermano, disculpa por lo del video. Lo quitaré si te disculpas con mamá. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo esa mezcla de incredulidad y furia entumecida. Yo. Publicaste mentiras sobre mí en línea. Caleb. No son mentiras, solo yo. Me humillaste frente a miles de personas. No respondí. No podía. En cambio, apagué mi teléfono y me senté en silencio durante horas. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que probablemente debía haber visto hace mucho tiempo. Nunca dejarían de quitarme cosas. No hasta que les hiciera ver lo que habían hecho. No hasta que yo les quitara algo a cambio. Pero antes de que pudiera planear algo, las cosas empeoraron. Mucho peor. Porque 2 días después, volví a casa del trabajo y encontré la puerta de mi apartamento ligeramente abierta. La cerradura estaba rayada y el interior se veía mal. Cajones abiertos, papeles esparcidos, mi estuche de guitarra vacío. Alguien había entrado a robar. Y ni siquiera necesité adivinar quién era. Cuando vi el desorden por primera vez, ni siquiera me moví. Simplemente me quedé parado en el umbral mirando mi pequeño apartamento, mi pequeña burbuja segura hecha pedazos. No parecía real. Los cajones estaban vacíos en el suelo, mis libros esparcidos como si alguien los hubiera pisoteado. Y lo único que hacía que este lugar se sintiera mío, mi guitarra, se había ido. Por un segundo, me dije a mí mismo que tenía que ser una coincidencia. Tal vez alguien al azar había tenido mala suerte. Pero entonces, lo vi. Sobre el mostrador de la cocina, justo al lado de la pila de mi correo abierto, había una pequeña foto. Era una imagen de Caleb y yo cuando éramos niños, la que solía estar en mi cómoda en casa. Tendríamos unos 10 y 12 años, ambos con suéteres a juego, con sonrisas forzadas en nuestros rostros. No había visto esa foto en años, y ahora estaba allí, como una tarjeta de presentación. Mis manos comenzaron a temblar. Agarré mi teléfono y marqué a la policía, con la voz temblorosa mientras explicaba lo que había sucedido. Vinieron, tomaron notas, miraron a su alrededor y básicamente me dijeron lo que ya sabía. Sin imágenes de seguridad ni testigos, no había mucho que pudieran hacer. Escribieron un informe. Me dijeron que hiciera una lista de todo lo que faltaba y se fueron. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio se sintió más pesado que antes. Me hundí en el sofá, rodeado de los escombros, y me quedé allí sentado mirando el lugar vacío donde solía estar mi guitarra. No era solo un instrumento. Era lo único que compré completamente por mi cuenta. Mi primera prueba real de que podía hacer algo de mí mismo. Y ahora se había ido. Esa noche no dormí. No podía. Cada sonido me hacía estremecer. El zumbido del refrigerador, el crujido de las tablas del suelo, todo se sentía como una amenaza. Me quedé despierto hasta el amanecer, revisando mi teléfono, releyendo viejos mensajes de mi madre y Caleb, tratando de reconstruir cómo había llegado hasta aquí. A la mañana siguiente, revisé mis cajones de nuevo, esta vez con más cuidado. Encontré algo que no había notado antes. Un sobre escondido detrás de una pila de recibos.
Dentro había una nota doblada escrita con la inconfundible letra de mi hermano. Deberías haberte quedado humilde, hermanito. Tal vez esto te enseñe. Sin firma, sin explicación. Solo eso. Apreté tanto las manos que el papel se arrugó. Pude sentir la rabia subiendo en mí. Caliente, sofocante e inútil. Porque, ¿qué podía hacer? Llamar a la policía de nuevo y decirles que probablemente mi hermano lo hizo. Simplemente se encogerían de hombros y dirían que era un asunto familiar. Así que, en cambio, no hice nada. Limpié el desorden, tiré la nota en un cajón y me obligué a seguir adelante. Fui a trabajar ese día como un zombie. Mi jefe, un tipo amable y mayor llamado Rick, lo notó de inmediato. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó mientras reabastecía los estantes. Sí, mentí. Solo estoy cansado. No insistió. Simplemente asintió y dijo, eres uno de los buenos. No dejes que la gente te agote. Fue algo tan simple de decir, pero por alguna razón se me quedó grabado. Necesitaba escuchar eso, que no estaba loco por sentirme como me sentía. Durante los siguientes días, me mantuve en silencio. No llamé a mis padres. No le envié mensajes de texto a Caleb. Simplemente trabajé, comí y dormí. El mundo fuera de mi apartamento seguía girando, pero el mío se había reducido a algo pequeño y silencioso. Mi canal de YouTube sufrió un golpe. Perdí suscriptores. Las marcas dejaron de responderme, y algunos de mis fans me enviaron mensajes diciendo que estaban decepcionados después de ver ese video que Caleb hizo. Intenté publicar una breve actualización explicando que todo era mentira, pero eso solo empeoró las cosas. Los trolls llegaron con toda su fuerza, acusándome de mentir, diciendo que estaba volviendo a hacerme la víctima. Era como gritar en un vacío que solo devolvía risas. Una noche, después de otro largo turno en la tienda de comestibles, me senté en mi balcón con una taza de café que se había enfriado. El cielo estaba gris. La ciudad zumbaba debajo de mí. Y por primera vez, me sentí completamente solo. Sin familia, sin reputación, sin guitarra, nada que me hiciera sentir como yo. Fue entonces cuando me golpeó la idea. Tal vez este era mi fondo. Y, curiosamente, eso me dio claridad. Porque si este era el punto más bajo, entonces la única dirección que quedaba era subir. Así que, comencé a hacer pequeños cambios. No los anuncié, no le dije a nadie. Simplemente comencé a reconstruir en silencio. Lo primero que hice fue cerrar mis viejas cuentas de redes sociales, cada una de ellas. Creé un nuevo canal de YouTube bajo un seudónimo y comencé a subir contenido de nuevo usando lo que me quedaba. Mi guitarra de reserva, un micrófono viejo y una laptop barata. Ya no me importaban los seguidores. Solo necesitaba crear. Se sintió bien, casi terapéutico, como si estuviera recuperando piezas de mí mismo que ellos no podían tocar. Luego conseguí un segundo trabajo en una cafetería local. La dueña, una mujer llamada Claire, me contrató sin muchos problemas. Le gustó mi ética de trabajo, y pronto estaba haciendo turnos por la mañana allí y por las noches en la tienda. Era agotador, pero me mantuvo concentrado. Pasaron algunas semanas y comencé a notar algo extraño. Silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin nuevo caos. Era como si mi familia finalmente hubiera decidido que no valía la pena el problema. Pero el silencio no significaba paz. Significaba que estaban planeando algo. Podía sentirlo. Una noche, después de cerrar la cafetería, llegué a casa y encontré una carta pegada a mi puerta. Esta vez no había sobre. Solo una hoja de papel doblada una vez. Queremos arreglar las cosas. Reunión familiar mañana. 6 p.m. No nos ignores de nuevo. Sin firma. Pero no la necesitaba. La letra era de mi padre. Arrugué la nota y la tiré a la basura, pero no podía dejar de pensar en ello. ¿Qué significaría arreglar las cosas en su mundo? Por lo general, significaba fingir que no pasaba nada mientras yo me disculpaba por todo. Aún así, una parte de mí, la parte ingenua que todavía esperaba algo bueno, consideró aparecer. Tal vez se habían dado cuenta de lo equivocados que habían estado. Tal vez Caleb había confesado. Tal vez estaban listos para ser una verdadera familia. A las 6:00 p.m. del día siguiente, estaba paseando por mi sala de estar, dividido entre la curiosidad y la autoconservación. Al final, no fui. Sabía cómo terminaría esa reunión, conmigo siendo manipulado para perdonarlos mientras Caleb se sentaba allí sonriendo con suficiencia. Así que me quedé en casa y, una hora después, mi teléfono explotó. Mamá, te esperamos. Esta era tu última oportunidad para arreglar las cosas. Papá, no te molestes en volver a llamar. Hemos terminado. Eso fue todo. Años de lealtad, de rogar por aprobación, de tratar de demostrar que yo era suficiente. Todo borrado en 2 mensajes. Sin embargo, por primera vez, no lloré. Simplemente me sentí vacío, luego tranquilo, porque me di cuenta de algo poderoso en ese momento. Ya no los necesitaba. Pero el destino, o tal vez la ironía, no estaba listo para dejarme descansar. Unos días después, recibí un correo electrónico de una compañía, la misma que había patrocinado mi canal de música antes de que todo se fuera a pique. Habían visto el drama en línea y decidieron cortar lazos.
Mi pequeña fuente de ingresos se había ido. Me dolió, claro, pero una parte de mí lo había esperado. El daño que Caleb causó no iba a desaparecer de la noche a la mañana. Pasé las siguientes semanas sobreviviendo a duras penas. Alquiler, comida, trabajo, repetir. Apenas tuve tiempo para pensar, y tal vez eso fue una bendición. Pero de vez en cuando, miraba esa esquina vacía donde solía estar mi guitarra y sentía ese dolor de nuevo. Entonces, una tarde, mientras estaba cerrando la cafetería, Claire salió de la trastienda con una carta en la mano. «Alguien te dejó esto», dijo. Fruncí el ceño. «¿Para mí?» Ella asintió. «Un tipo dijo que era tu hermano». El estómago me dio un vuelco. Tomé el sobre y salí a la fresca noche antes de abrirlo. Dentro había una sola nota y una foto. La nota decía, «No viniste». Así que les mostré la verdad. La foto era mía, sentado en mi apartamento sin darme cuenta, tomada a través de mi ventana. Sentí que la sangre se me escurría del rostro. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Caleb no solo había entrado a robar una vez, me había estado vigilando. No volví a casa esa noche. No podía. Me quedé en la cafetería hasta el amanecer, bebiendo café rancio, mirando esa foto y tratando de pensar. Mi hermano no solo era cruel, estaba obsesionado. Quería que me rompiera por completo. Pero sentado allí, rodeado por el zumbido de las máquinas de café expreso y las tenues luces de la ciudad afuera, algo dentro de mí se endureció. Él quería que me sintiera impotente, quería asustarme. Y por primera vez en mi vida, decidí que no iba a darle esa satisfacción. Si este era el fondo, si realmente me habían quitado todo, entonces era hora de dejar de jugar a la defensiva. Porque pude haber sido el callado todos esos años, pero no era estúpido. Y si Caleb pensó que podía destruirme e irse sin ser tocado, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. El renacimiento de Owen. Cuando tocas fondo, hay algo extrañamente liberador en ello. Dejas de preocuparte por lo que la gente piensa de ti porque, honestamente, no queda nada que perder. Ahí es donde estaba yo sentado en el stand de la esquina de la cafetería, al amanecer viendo a la gente pasar con sus cafés matutinos, dándome cuenta de que por primera vez en años no le debía ninguna explicación a nadie. Ni a mis padres, ni a Caleb, a nadie. Volví a casa más tarde esa mañana, cauteloso y alerta. El estómago se me retorcía mientras abría la puerta, medio esperando otro desastre, otra nota, otra foto. Pero el apartamento estaba tranquilo, solo el mismo débil olor a café rancio y detergente. Revisé cada rincón antes de cerrar la puerta con llave detrás de mí. Luego me senté en mi escritorio y empecé a escribir. Al principio, solo eran letras, líneas crudas y llenas de rabia sobre la traición, el silencio y el peso de ser invisible. Luego, las melodías comenzaron a formarse en mi cabeza. Agarré mi guitarra de reserva, la barata que había comprado de segunda mano hace años, y empecé a grabar. No estaba pulido. No era bonito, pero era real. Durante semanas vertí todo lo que tenía en ese proyecto. Cada onza de dolor, cada pizca de ira, cada grito silencioso que había reprimido durante años, fue a parar a esas canciones. Dejé de preocuparme por conseguir reproducciones o patrocinios. Ni siquiera usé mi nombre real esta vez, solo el alias Noah West. Quería que la música hablara por sí misma sin el peso del nombre de mi familia. Al principio no pasó nada. Los videos obtuvieron unos pocos cientos de reproducciones aquí y allá. Un comentario que decía, «Esto suena diferente, me gusta». Otro que decía, «Puedes sentir la emoción en esto». Eso fue suficiente para seguir adelante. Al segundo mes, las cosas comenzaron a cambiar. Una de mis canciones, Glass Houses, Casas de Cristal, fue elegida por un pequeño canal de música que compartía artistas underground. En una semana tenía 100,000 reproducciones. Luego vinieron los mensajes. Personas de todas partes diciendo que la canción se sentía personal, que les ayudaba a superar cosas que ni siquiera podían describir. Una chica de Canadá escribió, «Puse esto en repeat cuando mi familia me desheredó. Gracias por hacerme sentir menos solo». No respondí a todos los mensajes, pero los leí todos. Cada uno me recordó que tal vez, solo tal vez, todo lo que había pasado no había sido en vano. Al tercer mes, estaba recibiendo correos electrónicos de productores indie preguntando si colaboraría. Uno incluso se ofreció a incluir mi canción en la playlist de fondo de un drama juvenil de Netflix. Las regalías aún no cambiaban mi vida, pero eran suficientes para pagar el alquiler cómodamente. Por primera vez desde que me fui de casa, sentí algo que no había sentido en años: estabilidad. Dejé mi trabajo en la tienda de comestibles para centrarme en la música a tiempo completo. Claire, en la cafetería, insistió en que me quedara a tiempo parcial. «Solo en caso de que necesites un lugar para respirar», dijo, y honestamente, se lo agradecí. Ella era una de las pocas personas que me veían como una persona, no como un proyecto. Un día, después de terminar mi turno, se sentó frente a mí en una de las mesas y dijo, «¿Te ves más ligero estos días?» Sonreí por primera vez en mucho tiempo. «Sí,
Supongo que por fin estoy llegando a alguna parte. Ella asintió. Lo curioso del éxito es que es lo suficientemente ruidoso como para que la gente lo escuche incluso cuando no estás tratando de gritar. No me di cuenta de cuán cierto era eso hasta 2 semanas después. Recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía: vi tu video, estoy orgullosa de ti. Era de mi tía Linda, la única pariente que me había tratado como si importara. Dijo que se había topado con mi nuevo canal por accidente y no tenía idea de que era yo hasta que reconoció mi voz. Siempre supe que encontrarías tu camino, escribió. No dejes que nadie te quite esto de nuevo. Pero el éxito tiene una forma de atraer la atención, incluso la que no quieres. Un mes después de que Glass Houses se volviera viral, recibí un mensaje en Instagram. Sin foto de perfil, sin nombre, solo. Buena canción. Es una lástima que tus padres no sepan que eres tú. El corazón me dio un vuelco. No respondí, pero no necesité hacerlo. Sabía exactamente quién lo envió. Caleb. Me había encontrado de nuevo, pero esta vez algo era diferente. No estaba asustado. Yo no era el mismo chico callado que salió de la casa esa fría noche de febrero. Yo tenía algo que él no podía quitarme. La prueba de que podía construir una vida sin ellos. En lugar de reaccionar, mantuve el silencio. Seguí publicando música, trabajando y aumentando lentamente mi audiencia. Cada canción que lanzaba crecía más rápido que la anterior. A finales de año, mi número de suscriptores había superado el 500,000. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Estaba en la cafetería cuando Claire me llamó a su oficina. Me entregó su teléfono con una sonrisa. Mira, dijo. Era un artículo. Revelado el músico anónimo detrás de Glass Houses. Conozcan a Noah West. Mi nombre real no estaba allí, pero el mundo estaba empezando a notarme. Sellos discográficos se estaban acercando. Entrevistas, reportajes, incluso pequeños spots de televisión. Debería haber estado en la luna, y una parte de mí lo estaba, pero otra parte sentía el peso de lo que se avecinaba, porque la fama, incluso la fama pequeña, tiene una forma de arrastrar los fantasmas de vuelta a tu vida. Esa noche, mientras empacaba mi equipo de grabación, escuché un zumbido apenas perceptible de mi teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Escuché que eres famoso ahora. Supongo que mamá y papá estaban equivocados contigo. ¿Ves? Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que había hecho. Solo ese tono engreído y pasivo-agresivo que había dominado desde la infancia. No respondí. Tampoco lo bloqueé. Simplemente dejé que el mensaje se quedara allí, como un recordatorio. Pero no era ingenuo. Lo conocía lo suficiente como para saber que no se detendría allí. Caleb prosperaba con el control, y perderlo, perderme a mí, debe haberlo vuelto loco. Efectivamente, a las pocas semanas, mis padres se acercaron, esta vez, no con chantajes emocionales o insultos, sino con mensajes cuidadosamente elaborados que sonaban ensayados. Mamá, te vimos en las noticias. Estamos muy orgullosos de ti. Quizás podríamos ir a uno de tus shows. Papá, de verdad has logrado algo, hijo. Dejemos el pasado atrás. Me quedé mirando esos mensajes durante mucho tiempo, leyéndolos y releyéndolos. Las mismas personas que me desheredaron, me humillaron, me llamaron desagradecido, ahora querían celebrarme. Y tal vez unos meses antes, habría estado tentado a creer que habían cambiado. Pero había aprendido algo importante sobre ellos. Su amor era condicional. Solo existía cuando yo era lo suficientemente pequeño para que pudieran controlarme. Aún así, no borré los mensajes. Todavía no, porque una parte de mí, el estratega que había en mí, se dio cuenta de que finalmente podría tener la sartén por el mango. No respondí, pero comencé a documentar todo. Los mensajes, las llamadas, los comentarios en mis videos de cuentas anónimas, que de alguna manera siempre sabían demasiado sobre mi vida. Incluso instalé una cámara dentro de mi apartamento. Esta vez, una apuntando a la puerta, otra a la ventana. Si Caleb o mis padres querían volver a jugar, iba a estar listo. Mientras tanto, seguía ascendiendo. La oferta del sello discográfico llegó en febrero, exactamente un año después de mi cumpleaños número 18, la noche en que me fui de casa. Un círculo completo poético. Querían firmar conmigo un pequeño contrato de álbum, con mi libertad creativa intacta. Lo firmé esa misma semana. En cuestión de meses, estaba dando pequeños conciertos en vivo por la ciudad. Las multitudes no eran enormes, pero eran mías. Cada persona allí cantaba las letras que yo había escrito solo en ese apartamento roto. Cada ovación, cada aplauso se sentía como recuperar otra pieza de lo que mi familia me había robado. Y el dinero comenzó a llegar. No dinero de rico, pero sí suficiente para respirar, pagar deudas, mejorar mi estudio y finalmente comprar una guitarra nueva, una mejor. Cuando se cobró el primer cheque de regalías, me quedé de pie en mi apartamento sosteniéndolo y no pude evitar reírme. No me reía del número, me reía de la ironía. Porque durante años, mis padres me habían dicho que seguir mi pasión era una pérdida de tiempo, que necesitaba ser realista, que terminaría rogándoles ayuda. Y ahora estaba ganando más, con mi pérdida de tiempo, de lo que ellos ganaban en un año. No publiqué nada al respecto, no alardeé.
Pero la noticia se corrió de todos modos. Mi tía llamó una noche diciendo que había escuchado de alguien en la familia que mis padres estaban presumiendo ante sus amigos de la iglesia sobre lo exitoso que era su hijo músico. Las mismas personas que una vez me dijeron que era una decepción, ahora usaban mi nombre para llamar la atención. Al principio lo ignoré. Que hablen. Pero luego sucedió algo que me hizo darme cuenta de que esto no era un orgullo inofensivo. Era otra trampa. Una mañana recibí una invitación por correo. Sin remitente, solo una caligrafía elegante en papel grueso. Están cordialmente invitados a celebrar la graduación y la nueva oportunidad de carrera de Caleb. La dirección, la casa de mis padres. Y en la parte inferior, escrito con la pulcra cursiva de mi madre, estaban las palabras: significaría mucho si vinieras. Me quedé mirando esa invitación durante mucho tiempo. No era una rama de olivo, era una carnada. Y por primera vez desde que me fui, no sentí miedo. Me sentí listo porque tenía algo que nunca antes había tenido: influencia. Pensaban que yo seguía siendo ese chico callado al que podían pisotear. No se daban cuenta de que el mismo silencio que confundieron con debilidad se había convertido en algo completamente distinto: enfoque. Así que dejé la invitación. Me recosté en mi silla y susurré para mí mismo: muy bien, Caleb. Veamos cómo manejas los reflectores cuando no se trata solo de ti. Porque esta vez no iba allí a hacer las paces. Iba allí a hacer historia. La invitación se quedó en mi escritorio durante un día completo antes de que la volviera a tocar. Cada vez que la miraba, sentía la misma mezcla de irritación y curiosidad. Una celebración de graduación, ¿eh? El momento era demasiado perfecto. Mi carrera finalmente estaba despegando. Mi nombre era tendencia en algunos sitios de música, y ahora, de repente, me querían en una reunión familiar. Casi podía escuchar la voz de Caleb detrás de esto, suave, engreída, ya ensayando cualquier humillación pública que estuviera planeando. Pero esta vez, la diferencia era simple. Yo no iba a entrar como el chico olvidado. Iba a entrar como alguien que finalmente tenía control. Así que decidí que iría, pero no sin estar preparado. Lo primero que hice fue llamar a la tía Linda. Ella siempre había sido mi aliada silenciosa, la que susurraba aliento cuando todos los demás me descartaban. Le conté sobre la invitación, sobre el allanamiento de morada y sobre el pequeño documental de Caleb que casi arruina mi reputación. Hubo una pausa en la línea antes de que ella dijera: Owen, sí. Aquí tienes la traducción de la parte final de la historia, manteniendo la coherencia con la conversación con la tía Linda. Si vas a ir, tienes que asegurarte de que la verdad salga a la luz en tus términos, no en los de ellos. Eso se me quedó grabado. Así que pasé la semana siguiente planeando. No le dije a un alma, ni siquiera a Claire. Compré un par de micrófonos de solapa ocultos y una cámara de botón. Nada elegante, solo lo suficientemente fiables para capturar cada palabra. Ensayé en mi cabeza lo que diría, cómo actuaría. Nada de gritos, nada de perder el control esta vez. Solo precisión, calma y deliberación. La noche del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Su casa se veía exactamente igual que el día que me fui. Césped impecable, persianas blancas, luces brillando a través de las grandes ventanas como una postal perfecta. Pero mientras estaba parado en el porche, ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un escenario. Cuando mamá abrió la puerta, su sonrisa fue inmediata, amplia y antinatural. «Owen», exclamó, atrayéndome a un abrazo que se sintió ensayado. «¿Viniste?» «No me lo perdería», dije con una sonrisa educada. La casa estaba llena de gente, parientes, vecinos, incluso algunos amigos universitarios de Caleb. Había pancartas que decían: «Felicidades, Caleb», y un gran collage de fotos que mostraban su recorrido. Noté que una de esas fotos era la misma imagen de la infancia que él había dejado en mi apartamento después del allanamiento. Un escalofrío me recorrió, pero no lo demostré. Caleb me vio desde el otro lado de la habitación. Se congeló por una fracción de segundo, sin esperar realmente que apareciera. Luego esbozó esa sonrisa practicada. «Vaya, mira quién está aquí», dijo lo suficientemente alto para que la gente cercana escuchara. «El hijo pródigo». Solo asentí. «Felicidades, Caleb. Supongo que a ambos nos va bastante bien estos días». Él sonrió con suficiencia. «Sí, aunque algunos de nosotros no necesitamos llorar en línea para obtener simpatía para llegar allí». La gente a nuestro alrededor se rió, incómoda, sin saber si era una broma o una puñalada. Sonreí a pesar de ello. Cada nervio de mi cuerpo me decía que mantuviera la calma. «Tienes razón», dije con ecuanimidad. «Algunos de nosotros simplemente tuvimos que aprender a trabajar sin limosnas». Su sonrisa flaqueó solo un poco. Me di cuenta de que no había esperado que estuviera tan sereno. Él prosperaba con la reacción, con que yo me pusiera nervioso. Pero no esa noche. La cena se sirvió aproximadamente una hora después. La mesa era larga y excesivamente formal. Mamá sentada en un extremo, papá en el otro, con Caleb y yo uno frente al otro en el centro. El aire estaba cargado de charla trivial y tensión. En un momento mamá levantó su copa. «Estamos tan orgullosos de nuestros dos chicos», dijo dulcemente. Caleb por graduarse y Owen por, bueno,
lo que sea que estés haciendo estos días. Algunas risas se extendieron por la mesa. Mi tía me dirigió una mirada de simpatía, pero me mantuve en silencio, dejándolos cavar su propia tumba. Luego papá se inclinó hacia adelante. Escuchamos que a tu música le está yendo bien, dijo, fingiendo sonar casual. Tal vez podrías invertir en algo significativo, ayudar un poco a tu familia. Ahí estaba. La verdadera razón por la que fui invitado. Dejé mi vaso. ¿Ayudar cómo? Mamá sonrió tensamente. Bueno, tu hermano está abriendo su propio consultorio. Tiene el cerebro, pero le vendría bien un socio. Alguien con recursos. ¿Recursos? Repetí, mi voz tranquila pero cortante. ¿Te refieres a dinero? Papá se rió como si estuviera siendo dramático. No se trata de dinero, hijo. Se trata de familia. El éxito de Caleb es de todos nosotros. Dejé escapar una pequeña risa. Interesante, porque cuando yo estaba luchando, no recuerdo que nadie dijera que mi dolor también era de la familia. La habitación se quedó quieta. Caleb se reclinó en su silla, tratando de recuperar el control. Vamos, Owen, no seas amargado. Esta podría ser una gran oportunidad para que arregles las cosas. Incliné la cabeza. ¿Arreglar las cosas? Él asintió. ¿Sabes? Después de todo el lío del video, la gente podría haberte perdonado, pero el Internet nunca olvida. Alinearte conmigo, un profesional respetado, podría ayudar a limpiar tu imagen. Por un momento, ni siquiera pude hablar. Simplemente lo miré, dándome cuenta de cuán profunda era su arrogancia. Realmente creía que me estaba haciendo un favor. Sonreí entonces, lenta y deliberadamente. Tienes razón, Caleb. El Internet no olvida. Y fue entonces cuando saqué mi teléfono del bolsillo, giré la pantalla hacia él y presioné play. Era un clip corto, tal vez de 1 minuto de duración, pero cada palabra era cristalina. Su voz, su rostro, sentado en mi apartamento, sosteniendo mi guitarra robada, riendo. Deberías haberte quedado humilde, hermanito. Tal vez esto te enseñe. La mesa se quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler. La expresión de Caleb se congeló. ¿De dónde lo conseguiste? Instalé cámaras después de la primera vez que entraste a robar, dije con calma. Supongo que te olvidaste de ellas. El tenedor de mamá cayó sobre su plato. Caleb, ¿qué es esto? Él tartamudeó con el rostro pálido. Es falso. Está mintiendo. Pero yo ya estaba sacando la segunda pieza de evidencia, un informe policial impreso del allanamiento. No presenté cargos antes, dije. No quería arruinar tu vida, pero viendo que sigues mintiendo al respecto, tal vez es hora de que deje de protegerte. Mi padre miró entre nosotros, con el rostro rojo. ¿Tú? ¿Tú grabaste a tu hermano? Me giré hacia él. No. Él me grabó a mí. Hizo videos falsos para arruinar mi nombre. Allanó mi casa y me robó. Yo solo documenté la verdad. Los susurros se extendieron por la mesa. La mano de la tía Linda cubrió su boca. Caleb parecía acorralado, apretando la mandíbula. No puedes probar. De hecho, dije, interrumpiéndolo. Sí puedo. Toqué mi teléfono de nuevo, esta vez abriendo una página web privada. La página de mi abogado. Conozcan a mi nuevo manager. Y sí, también es abogado. Llevamos meses preparando un caso civil. Calumnia, difamación, robo de propiedad, todo perfectamente documentado. El color desapareció por completo del rostro de Caleb. Mamá se acercó a él, susurrando. Dime que esto no es verdad. Él no respondió. Me recosté, tranquilo, firme. No se preocupen, no voy a presentar cargos todavía. Pero quería que todos aquí vieran quién es la verdadera víctima. Y si alguno de ustedes vuelve a repetir lo que él publicó sobre mí, miré alrededor de la mesa. Mi voz tranquila pero firme. También tendrán noticias de él. Deslicé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Sin gritos, sin lágrimas, solo un poder silencioso. Antes de irme me dirigí a mi madre. Una vez dijiste que debería ser más como Caleb. Creo que finalmente entiendo por qué esa fue una idea tan terrible. Luego miré a Caleb por última vez, congelado, humillado. Su imagen perfecta se había agrietado para que todos lo vieran. Por cierto, dije con una leve sonrisa, lanzaré una nueva canción la próxima semana. Se llama Family Business, negocio familiar. Pensé que la disfrutarías. Salí antes de que alguien pudiera decir una palabra. Afuera, el aire se sentía agudo y limpio, como el primer aliento después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Pude escuchar murmullos desde dentro, incredulidad, rabia, el sonido del derrumbe de una reputación. Cuando entré en mi coche, me senté allí por 1 minuto, dejando que el momento calara. La misma casa que una vez me hizo sentir pequeño era ahora solo otro telón de fondo. Un lugar que había superado. Encendí el motor, bajé la ventanilla y me alejé sin mirar atrás. Y esa noche, cuando llegué a casa, tomé mi nueva guitarra y escribí un verso final para una canción en la que había estado trabajando. No era rabioso, no era amargo, era calma. El tipo de paz que llega cuando dejas de necesitar venganza y empiezas a vivir como si ya hubieras ganado, porque esa es la cosa con las personas que intentan destruirte.
Nunca esperan que te levantes en silencio, esperan que te rompas. Pero yo no me rompí. Me reconstruí. Y esta vez tuvieron que mirar. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. A la mañana siguiente, el chat grupal familiar, que no había abierto en más de un año, era un campo de batalla. Docenas de mensajes, discusiones, acusaciones. Fue como encender una cerilla en una habitación llena de gasolina y alejarse antes de la explosión. Ni siquiera tuve que responder. Se estaban destrozando entre sí sin mí. Mi tía me envió un mensaje de texto primero. Tía linda. Hiciste lo correcto. Necesitaban ser expuestos. No dejes que nadie te culpe por defenderte. Le di las gracias, pero ella no sabía ni la mitad. La confrontación en esa cena se había vuelto viral a su manera. No en línea, sino dentro de la comunidad donde mis padres y Caleb prosperaban. Su reputación perfecta, la que protegieron durante años como si fuera sagrada, finalmente se había abierto para que todos la vieran. La noticia se corrió rápidamente a través de parientes y amigos. La familia dorada ya no era tan dorada. Aparentemente, algunos de los amigos de Caleb que estaban en la cena filmaron fragmentos después de que me fui. Nada incriminatorio de mi parte, pero lo suficiente como para mostrar a Caleb tartamudeando, a mi madre llorando y a mi padre gritando sobre la traición. Alguien lo publicó en un foro de chismes local, y en días llegó a todo nuestro pequeño pueblo. De repente, mi familia no era el modelo de perfección. Eran el cuento con moraleja. Mamá me llamó 3 días después. Su voz era temblorosa, cansada. Owen, por favor, nos has humillado. Mamá, dije con calma. Yo no te humillé, simplemente dejé de encubrirte. Trató de sonar comprensiva, ese mismo tono de siempre que usaba cuando quería control. Tu hermano está devastado, no ha salido de su habitación. Bien, dije antes de poder detenerme, luego más suavemente. Tal vez finalmente sabrá lo que se siente. Ella suspiró sorbiendo. Somos familia. Deberíamos ayudarnos, no destruirnos. Esa frase casi me hizo reír. Nunca fui familia para ti, mamá. Yo era solo el punto de comparación, el recordatorio de lo que Caleb no era. Hubo silencio al otro lado. Y por una vez, ella no tuvo una respuesta rápida. Solo un pequeño murmullo roto. No quisimos que esto llegara tan lejos. Pero había llegado. Y ahora no había vuelta atrás. Después de esa llamada, bloqueé su número. No por rabia esta vez, sino por paz. En las semanas que siguieron, las ondas de esa noche se extendieron más. La oportunidad de graduación de Caleb se esfumó. El consultorio del que se jactaba resultó ser una oferta de prácticas, una que fue retirada discretamente después de que sus empleadores vieron el informe policial que había presentado y luego reactivaron cuando les di permiso para ver la evidencia. Aparentemente, no querían a alguien con un caso civil pendiente por allanamiento de morada y calumnias cerca de sus clientes. Ni siquiera tuve que mover un dedo. La verdad, tenía una forma de hacer su propio trabajo una vez que era libre. Mis padres intentaron controlar los daños, llamaron a parientes, suplicaron a amigos, incluso enviaron largos mensajes sobre lo incomprendido que era Caleb. Pero cuanto más intentaban arreglarlo, peor se ponía. Todos habían visto las grietas ahora. El favoritismo, la manipulación, el doble rasero. Incluso los compañeros de trabajo de mi padre comenzaron a distanciarse. Mi tía me dijo que escuchó a uno de ellos susurrar, supongo que de tal palo o tal astilla. Para una familia obsesionada con las apariencias, ese tipo de juicio silencioso fue el castigo definitivo. Y Caleb, bueno, él fue el que más cayó. Unas semanas después, recibí un mensaje de uno de sus viejos amigos. Tío, tu hermano ha estado perdiendo los papeles. No para de despotricar sobre ti. Dice que arruinaste su vida. No respondí, pero no voy a mentir. Me sentí bien al leer eso, no porque quisiera verlo destruido, sino porque por una vez él era el que se sentía impotente. Luego vino la noche que cerró el capítulo por completo. Era tarde, pasada la medianoche, cuando oí que llamaban a mi puerta. No esperaba a nadie, y por una fracción de segundo, mi pecho se apretó, pensando que tal vez era él otra vez. Pero cuando abrí la puerta, Caleb estaba parado allí, empapado por la lluvia, sin parecerse en nada al hermano arrogante que recordaba. Tenía los ojos rojos, su postura encorvada. No estaba sonriendo con suficiencia. No estaba actuando. Se veía pequeño. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Dudé, pero me hice a un lado. Entró lentamente, mirando alrededor del apartamento como si lo estuviera viendo por primera vez. Se sentó a la mesa, y durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El sonido de la lluvia golpeando la ventana llenó el silencio. Finalmente, dijo, «Me destruiste». Exhalé apoyándome en el mostrador. «No, Caleb, tú te destruiste a ti mismo. Yo solo dejé de permitir que me arrastraras contigo». Se frotó la cara, sacudiendo la cabeza. «¿Crees que eres mejor que yo ahora?». Sacudí la mía. «No, solo aprendí la diferencia entre amor y control». Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, «Ni siquiera me hablan. Papá está furioso. Mamá llora todo el tiempo. Tía linda no contesta mis llamadas. Es como si todos se hubieran vuelto en mi contra de la noche a la mañana». «Eso es lo que pasa», dije suavemente.
Cuando vives de mentiras, eventualmente te alcanzan. Me miró entonces. Su voz temblaba. No pensé que iría tan lejos. Solo quería que dejaras de hacerme quedar mal. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Dejar de hacerme quedar mal. De eso se había tratado todo siempre. No eran celos por lo que yo tenía. Eran celos por quien me estaba convirtiendo. Yo era la prueba de que él no era el hijo perfecto que creían. Tú hiciste eso solo, Caleb, dije. Todo lo que hice fue decir la verdad. Miró hacia abajo, luego asintió lentamente. Supongo que me lo merecía. Por primera vez, no estaba a la defensiva. No estaba sonriendo con suficiencia ni culpándome. Se veía humano, arrepentido, incluso. Se levantó para irse, pero se detuvo junto a la puerta. Para lo que valga, lo siento. Por todo ello. No dije nada. No porque no le creyera, sino porque no estaba listo para darle lo que quería. La absolución. Todavía no. Se fue en silencio, desapareciendo bajo la lluvia. No lo volví a ver después de esa noche. Un mes después, la tía Linda me dijo que se había mudado fuera del estado, tratando de empezar de nuevo. Mis padres vendieron la casa y se cambiaron a una más pequeña. Por lo que ella dijo, papá tuvo un derrame cerebral leve y mamá pasa la mayor parte del tiempo cuidándolo. No sentí alegría al escucharlo, solo una especie de melancólica aceptación. El pasado finalmente se había derrumbado bajo su propio peso. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando. El álbum en el que había estado trabajando, Glass Houses, se lanzó esa primavera. Debutó modestamente, pero el boca a boca lo impulsó rápidamente. Los críticos lo llamaron inquietante, sincero y una obra maestra silenciosa. La pista final, 18, fue la más personal que jamás había escrito. Contaba la historia de esa noche, el cumpleaños que nunca pude tener, la familia que intentó controlarme y la libertad que encontré al marcharme. No era rabiosa, era reflexiva, y la gente conectó profundamente con ella. Uno de los comentarios bajo la subida oficial decía: esta canción suena a que alguien finalmente está cerrando un capítulo. Tenían razón. Cuando llegaron las regalías, doné parte de ellas a un refugio juvenil cerca de mi antiguo vecindario. Niños que salían del sistema. Niños que no tenían a dónde ir al cumplir los 18. Se sintió como darle a esa versión asustada de mí mismo una voz, una oportunidad, un hogar. A veces todavía pensaba en mi familia. No con odio, sino con distancia, como personajes de un libro que ya había terminado de leer. Y de vez en cuando tocaba 18 en vivo, veía a alguien entre la multitud con esa misma mirada atormentada que yo solía llevar. Alguien a quien le habían dicho que sus sentimientos no importaban. Y cuando cantaba la última línea, la cantaba por ellos porque sabía lo que significaba ser finalmente visto. Una noche, después de un show, una fan se acercó a mí. Parecía nerviosa, tal vez de 17 o 18 años, sosteniendo un trozo de papel arrugado con mis letras. Esa frase, dijo en voz baja, la de irse para volverse real, me salvó. Le sonreí y le dije lo único en lo que podía pensar. Entonces hizo lo que estaba destinado a hacer. Cuando se fue, me senté solo detrás del escenario, mirando las luces vacías desvaneciéndose hasta el negro. Me di cuenta de que mi historia, el dolor, la traición, el silencio, se había convertido en algo que sanaba a otros. Esa fue la verdadera venganza. No la confrontación, ni la exposición, ni siquiera la caída de las personas que intentaron destruirme. La verdadera venganza fue vivir una vida tan honesta, tan plena, que aquellos que me rompieron tendrían que mirar desde lejos, impotentes para reescribirla. Y en cuanto a mí, finalmente celebré ese cumpleaños número 18, un año tarde, pero apropiadamente esta vez. Solo yo, unos pocos amigos de verdad y un pastel con demasiadas velas. Cuando me preguntaron qué estaba deseando, sonreí y dije: nada, ya lo tengo. Porque por primera vez en mi vida no necesitaba su aprobación, no necesitaba su amor. Yo era libre. Y la libertad, después de una vida de ser silenciado, fue la venganza más dulce de todas.